Quiero dar la bienvenida a todos los presentes que nos acompañan hoy en esta charla virtual donde trataremos temas referidos a la sensibilización y prevención de la COVID-19. Quiero pedirles también a la población chalaca que está aquí con nosotros acompañándonos en este uso de material para que hagan extensivo, ¿no?, a sus familiares, vecinos, amigos y a todos ustedes que crean necesario que esta información que se les va a brindar sea de utilidad. Y quién no, en más en estos tiempos de pandemia, que queremos conocer más sobre la COVID, sobre sus variantes, sobre las enfermedades que acompañan a la COVID-19 y poderlas prevenir con tiempo para evitar daños severos. El gobierno regional del Callao, con la finalidad de generar espacios de sensibilización y reflexión sobre esta emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero a causa de este virus denominado COVID-19, el gobierno regional del Callao viene trabajando de manera articulada con el sector salud, haciendo esfuerzos y actividades y acciones para salvaguardar y prevenir la salud de toda la población chalaca frente a esta pandemia que atraviesa nuestro país. Es por ello que el gobierno regional del Callao lanza la actividad Acciones de sensibilización y prevención ante la COVID-19 en la provincia constitucional del Callao, Chalacos Saludables, con el objetivo de disminuir los riesgos de contagio de la COVID-19 a través de la difusión de materiales, de la sensibilización, de la prevención sobre las normas destinadas a mantener el control de factores de riesgo procedentes de agentes biológicos, asegurando de esta manera mantener nuestra salud y seguridad en el lugar de trabajo, en la casa, en los entornos sociales, etc. El gobierno regional del Callao les desea a todos los presentes que dicha información que se les brindará sea de utilidad para la preservación de la salud de cada uno de ustedes ante este fenómeno de pandemia que atravesamos todos, provocado por la COVID-19. Les cedo la palabra a la epidemióloga Amelia Mego para que nos explique y nos detalle sobre estas enfermedades y la forma de cómo prevenirlas antes de ocasionar daños que sean de lamentar. Con ustedes, la licenciada Amego. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda la licenciada Amelia Mego Jara, enfermera especialista en epidemiología y con una maestría en gestión y gerencia en salud. El día de hoy vamos a hablar todo lo que es un problema en salud pública, como es la enfermedad del dengue. Podemos ver, vamos a hablar todo lo que se refiere al dengue. A ver, amigos del Callao, el dengue, ¿qué es el dengue? Nos podemos preguntar. Es una enfermedad prevalente. Es una enfermedad prevalente y de dónde viene, de dónde se proviene. A ver, ¿qué es el dengue? Es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de este zancudito que le estoy presentando aquí, muy simpático, pero que a la vez es muy peligroso. El mosquito llamado Aedes aegypti. Cuando este mosquito se eclosiona de acuerdo a su ciclo biológico, ese se convierte en un adulto, pero tiene que alimentarse. Entonces, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de sangre, de una persona. Pero no sabemos de qué persona se está alimentando. Este zancudito es el que transmite, lleva la enfermedad de una persona a otra, esta enfermedad del dengue. Esta persona que por ahí de repente tenemos el vector en cualquier lugar, ya no es novedad que en Lima haya este vector, el Aedes aegypti. Simplemente porque anteriormente era pues autóctono de la selva, de zonas endémicas del norte, pero ¿qué pasó? Que llegó a Lima y se acostumbró tanto que ahora pues nos está ocasionando grandes problemas en salud pública.
este zancudito pica a una persona que llega de repente ya contagiada de dengue, le pica y luego le pica a una persona sana y empieza ya la transmisión de la enfermedad del dengue. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente, como ya tenemos el vector aquí en Lima, tenemos el vector, si no está en el Callao, personas que pueden venir a Lima, aquí al distrito de Ate, pueden ir al distrito de La Molina, en cualquier lugar va a encontrar este vector. Entonces, simplemente pueden ser picados con un zancudito que ya está contagiado, contaminado de esta enfermedad y simplemente le va a picar y se convierte en una enfermedad autóctona de dengue. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La vigilancia entomológica. ¿En qué consiste? Esta vigilancia entomológica es el proceso permanente y supervisado que permite observar los factores entomológicos con la finalidad de detectar oportunamente cualquier alteración o cambios en ellos. Para ello, cada establecimiento de salud debe contar con planes de vigilancia, planes anuales y planes de contingencia. ¿Para qué los planes de vigilancia? De alguna manera, para dar cumplimiento a verificar si hay presencia o hay ausencia de este vector. Es muy importante y es responsabilidad también del gobierno regional, del gobierno local, implementar estos planes de vigilancia. Y además, planes de contingencia. ¿Por qué los planes de contingencia? Porque una vez que si ya tenemos el vector, tenemos la persona que vino contagiada y vino de visita a la región del Callao, se va a empezar la diseminación del contagio del dengue. Y en este caso se va a activar el plan de contingencia. Entonces, ¿qué es el dengue? Es la arbovirosis más importante en salud pública, ¿no? Que reingresó al Perú en el 1990 y se encuentra presente en la Amazonía y costa norte, incluyendo el incremento a nivel nacional con picos elevados en zonas endémicas del Perú. Pero como repito, a nivel nacional ya se ve la presencia de este vector que de alguna manera se está controlando de alguna manera, ¿por medio de qué? De la vigilancia entomológica. La situación epidemiológica actual del dengue en Lima presenta una creciente amenaza para la ocurrencia de brotes y epidemias, sumándose a ello la epidemia del COVID. Y además, este zancudito, ¿qué hace? También transmite no solamente el dengue, sino también transmite lo que es el Zika, el chikungunya. En los diferentes distritos, como años anteriores, ya se tuvo lo que es el Zika. Entonces, nuevamente puede reaparecer, como en el caso del dengue, que está apareciendo casos autóctonos en Lima. Entonces, en los diferentes distritos, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ponernos en alerta y activar la vigilancia entomológica y la vigilancia epidemiológica, ya que sabemos que estamos viviendo epidemiológicamente en un escenario 2, lo que hace imprescindible la necesidad de elaborar, repito, un plan anual de vigilancia para hacer frente a este tipo de situaciones epidémicas. El mismo que permitirá garantizar una respuesta rápida y efectiva a nivel de los diferentes actores involucrados, tanto Ministerio de Salud, gobierno regional, gobiernos locales, en la prevención del dengue. Repito, el dengue es
un problema de salud pública que simplemente es competencia de todos los actores que tenemos que participar. El compromiso de todas las autoridades es ¿para qué? Para conocer los riesgos que nos puede ocasionar, este caso, el vector llamado Aedes aegypti. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Conocer su comportamiento. El comportamiento de este zancudito llamado Aedes aegypti es una especie que generalmente se activa durante el día, se alimenta, es diurno, mayor actividad generalmente a media mañana, de 8 a 2 p.m. y antes de oscurecer tiene su alta incidencia de picadura. Prefieren las superficies oscuras de la casa para picar y reposar. En este caso, ¿dónde podemos encontrar? En la sala, en los dormitorios, detrás de los roperos, detrás de las cortinas. Generalmente se posan para reposar y nuevamente volver a picar en las personas que se encuentren descansando o mirando televisión, haciendo sus actividades en casa. ¿Y quiénes son las personas que permanecen en casa? Niños y mujeres en alto porcentaje. Es la especie de mosquito mejor adaptada a la convivencia con el hombre. Es por eso que se le llama el mosquito doméstico. ¿Por qué? Porque vive dentro de casa o alrededor de ella. Simplemente porque se alimenta de sangre de las personas y se reproduce en los depósitos de agua que encuentra dentro de la vivienda, que por ahí de repente están mal tapados, no tienen tapa, o cualquier depósito de agua que esté expuesto por más de 3 días. Es urbano y doméstico, repito. El mosquito hembra es quien pica, transmite la enfermedad y permanece infectada por el resto de su vida una vez que pique a una persona enferma. Y los machos se alimentan de la savia, de las plantas, siempre que tiene un comportamiento más fuera de las viviendas. Y si repetimos, el zancudo, Aedes hembra, necesita ingesta de sangre para que pueda desarrollar el lote de huevos, que cada vez que va a depositar sus 200 huevos en cada postura. Imagínense cómo se prolifera la cantidad de zancudos por cada postura de un solo zancudito, si realmente pues tenemos depósitos de agua que sirven para lo que son los focos y reproducción de este vector. Acá tenemos los lugares favoritos donde podemos encontrar el famoso Aedes aegypti. Los lugares favoritos, ¿qué son? Llantas, que por ahí de repente lo tenemos guardado en el patio de la casa, en el jardín, pues sirve muchas veces para colocar plantas alrededor en el interior de la llanta, pero no sabemos que a la hora que van a regar el jardín se deposita pequeñas cantidades de agua que son caldos favoritos para la reproducción de este vector. Y simplemente tenemos allí ya un nido potencial, un criadero potencial para lo que es el Aedes aegypti, que transmite el dengue, el Zika y chikungunya. ¿Dónde más podemos encontrar? Encontramos hasta en una chapita de gaseosa. Si esa chapita está expuesta, viene la lluvia y se deposita pequeñas cantidades de agua y ahí puede simplemente depositar sus huevos el zancudo. No podemos descuidar ningún lugar de la casa para exponer a este tipo de riesgos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar todo lo que nos puede servir de focos
eliminar los inservibles, lavar los depósitos con escobilla y detergente, raspar, porque sabemos que este zancudito deposita sus huevos en la superficie de los depósitos. Y una vez que ya llega al contacto con el agua, empieza a eclosionar, que fácilmente vamos a ver el ciclo biológico del vector. Repetimos, igual que todas las enfermedades se pueden prevenir. El vector transmisor del dengue es el principal vector, es el mosquito de la Aedes aegypti, el cual es hallado alrededor del mundo entre las latitudes de 35 a 35 grados. De alguna manera está encontrando y se va adaptando a las altas y bajas temperaturas. Los estudios sugieren que la mayoría de las hembras de los Aedes aegypti pasan por un periodo de vida en las casas o alrededor de ellas. Esto significa que las personas y no los mosquitos trasladan rápidamente el virus dentro de las comunidades y entre ellas rápidamente se va a diseminar y proliferar este vector. Otro vector es de importancia epidemiológica, es el Aedes albopictus, de gran distribución en Brasil, que es el mismo Aedes albopictus que transmite también la enfermedad mucho más peligrosa que el dengue. Es el vector que mantiene la enfermedad en Asia y ha sido introducido en América, difundiéndose en varios países. El Aedes aegypti pica durante el día, preferentemente temprano y por la mañana y al inicio de la noche. Si le pica un zancudito en la noche, a la medianoche, no es un Aedes aegypti. Puede ser un Aculex, que es un zancudito molestoso, pero que no le va a transmitir la enfermedad, por lo menos demostrada. Se torna infectante de 8 a 12 días después de alimentarse con sangre de una persona infectada y así continúa durante toda su vida. Y el periodo de este zancudito de la Aedes aegypti es un promedio de 45 días. Imagínense, entonces en 45 días este zancudito se va a alimentar cuantas veces sea necesario para luego depositar sus huevos en depósitos de agua limpia, en este caso dentro de la vivienda. El comportamiento de la Aedes aegypti. A ver, vamos a ver su rango de vuelo. El rango de vuelo del zancudito hembra puede volar hasta 200 metros durante su vida. Y si no encuentra agua, va a seguir volando hasta 400 metros según los estudios. ¿Ya? Si no hay recipientes, una hembra grávida puede volar hasta 3 kilómetros, imagínense, en busca de depósitos donde pueda o depositar sus huevos y desplazarse activamente 1 kilómetro. Y la conducta del reposo: descansa en lugares sombreados como alcobas, baños, patios, cocinas, ¿no? Y se les capturan sobre ropas colgadas, depósitos expuestos debajo de los muebles, cortinas y mosquiteros. Es por ello que generalmente el Ministerio de Salud distribuye los mosquiteros a las personas que ya están infectadas para evitar la transmisión hacia otras personas y que el zancudito no puede ingresar al momento que la persona va a descansar. Y la vigilancia en áreas infestadas es necesaria. En este caso, se determina la distribución y la densidad en el área no infestada. Es importante establecer un programa de vigilancia para detectar la introducción del mosquito.
Acá tenemos el Ministerio de Salud que establece un sistema de vigilancia por ovitrampas, que quiere decir, nos va a indicar la presencia o la ausencia del vector. Este sistema de vigilancia es controlado mediante el personal capacitado para de alguna manera que no pueda servir de alguna manera en desventaja y puede servir de focos de reproducción para lo que es el vector. Es por eso que se debe llevar un control estricto. De alguna manera, semanalmente se tiene que recoger el dispositivo y llevar al laboratorio y nuevamente dejar el nuevo dispositivo, pero tiene que ser bien controlado y de esta manera el laboratorio nos va a indicar si son ovitrampas positivas es porque hay presencia del vector dentro de la localidad. Y si son presencia de ovitrampas negativas, podemos estar de alguna manera seguir con la vigilancia y no estar confiándonos. Acá podemos explicar cómo es el ciclo del vector, ¿no? El ciclo biológico. Acá podemos ver, acá en la parte del huevo, el huevo, que luego de unos días, va a depender mucho de la temperatura, este huevito de la Aedes puede permanecer hasta 1 año a 2 años, según estudios científicos, donde si no tiene agua, no está en contacto con agua, puede permanecer inerte hasta que llegue la presencia de agua y eclosiona y se convierte en larvas. Así que no podemos dejar depósitos con presencia de los huevitos y luego de acá a un tiempo colocar el agua y rápidamente ¿qué va a hacer? Va a eclosionar. Estos huevitos, el zancudo deposita sus huevos en la superficie de los depósitos de agua, que luego, en contacto con el agua, rápidamente va a eclosionar y se va a convertir en larvas, en estadio 1, 2, 3 y 4, donde allí va a tener un promedio de 5 a 8 días. Muchas veces va a depender de la temperatura del ambiente, que va a durar un poco más en invierno y un poco menos en verano. Se convierten en larvas, donde acá la única medida preventiva en el huevo que va a ser el lavado del depósito con escobilla y agua y jabón, el detergente, la manera mecánica y física que tenemos que hacer la eliminación y cortar el ciclo. Pero si esto no se hizo en un depósito, se convierte en larvas. En esta fase larvaria podemos ver que acá sí podemos nosotros colocar un larvicida en el agua, donde allí la larvita se alimenta de este larvicida y fácilmente muere. Se corta el ciclo biológico del vector. Pero si en este caso no hubo una vigilancia entomológica, pasa al estadio de pupa, ¿no? En esta fase no se alimenta. No podemos colocar en un larvicida porque no va a servir de nada. Lo único que tendríamos que hacer acá es eliminar los focos potenciales para este vector. Pero si no se logró eso, no existe una vigilancia activa, rápidamente se convierte en adulto. Y este lapso dura un aproximado de 2 semanas de huevo hasta adulto. Repito, mucho va a depender de lo que es la temperatura y el escenario en que se encuentra. Ahora, se convierte en adulto una vez que ya eclosiona. El adulto va a posar en los árboles, en las plantas, por 2 a 3 horas, donde va a endurecer sus alas. Va a endurecer sus alas en un tiempo prudencial para que pueda volar y pueda buscar su alimento. Y entonces, ¿a dónde va? Va a alimentarse de sangre. ¿Dónde? En los hogares.
en los niños, en las personas que se encuentren dentro del hogar. Y empieza nuevamente el ciclo biológico que se alimenta de sangre y luego busca o depositar sus huevitos en depósitos de agua y seguimos con el ciclo biológico. A ver, vamos a ver acá el huevo. Es depositado por el zancudo hembra individualmente en diferentes recipientes de agua limpia. Ya hemos dicho de 100 a 200 huevos por zancudo y resiste sequías de hasta un año. El huevo del zancudo si no tiene contacto con el agua. Luego pasa a la fase larvaria, que es la fase acuática, donde se puede controlar a través de una abatización, a través de un larvicida, y donde podemos destruir, ¿no? Eliminar el ciclo biológico, pero también nos podemos de alguna manera acá hacer la destrucción de inservibles y o el lavado de tapado de depósitos de agua limpia dentro de las viviendas. Es por eso que el personal de salud permanentemente está realizando la vigilancia y la educación sanitaria de concientización porque podemos evitarlo. Podemos evitarlo de alguna manera adoptando medidas preventivas, en este caso, eliminar inservibles, el lavado o tapado de los depósitos de agua que pueden tener por más de 3 días dentro de casa. En la fase pupa no se utiliza, no se alimenta, no se puede utilizar el herbicida y su función es de la metamorfosis que pasa de la larva hacia lo que es el adulto, ¿no? Esto dura entre 2 a 3 días, es mucho más rápida la eclosión. Y la fase adulta, donde allí es la parte peligrosa, porque ahí es donde es la fase que transmite la enfermedad, que necesita alimentarse para transmitir, y acá que puede picar a una persona enferma y rápidamente pasa y pica a una persona sana y se convierte en lo que es la transmisión del dengue autóctono. En la fase es la fase de reproductora de la Aedes aegypti, y fácilmente podemos diferenciar de cualquier otro zancudo. Es negro con manchas blancas, bien marcadas, ¿no? Y plateadas en diferentes partes del cuerpo y se alimenta de sangre. Es netamente doméstico y se reproduce en depósitos de agua limpia y sobre todo, como podemos reconocer, porque pica durante el día, ¿no? Se alimenta de sangre. Por ello acá habíamos hablado lo que es un sistema de vigilancia. Tenemos en las zonas, en los lugares críticos. ¿Y dónde son los lugares críticos? Los cementerios. Porque a pesar que nosotros concientizamos, explicamos que no deben llevar agua con flores a los cementerios y que ya debemos adoptar por medidas preventivas utilizando flores artificiales o floreros con agua y arena húmeda o con aserrín mojado, que igual las plantas, las flores son conservadas o duran más que con el agua, porque se ha comprobado que se mantienen mucho mejor, más húmedas, y vamos a evitar de esa manera lo que son la presencia y los focos para la reproducción de este vector, porque es el caldo favorito en los floreros donde estamos encontrando, en los cementerios, son criaderos potenciales para este vector. Es por ello que aquí las ovitrampas nos va a servir, que es un sistema de vigilancia, de alerta. En cualquier lugar podemos colocarlo, tanto en viviendas como en cementerios. ¿Y cuál es el objetivo general, ¿no?, para la prevención del dengue?
es detectar y prevenir oportunamente riesgos potenciales de enfermedades que se transmiten por el vectores y zoonosis. Tal es el caso de la Aedes aegypti, que transmite lo que es el dengue, Zika o chikungunya, que son las 3 enfermedades más frecuentes que se pueden ver a nivel internacional, que rápidamente miles y miles de personas mueren diariamente por dengue. A través de lo que son intervenciones al 100% de las viviendas en una comunidad o en una localidad, vamos a evitar, vamos a prevenir y vamos a tener menos personas con enfermedad del dengue en zonas, sobre todo, que no son endémicas, pero que están en riesgo latente. Promover la participación de la población y de los gobiernos locales y regionales, por ser un problema de salud pública y hay responsabilidad compartida. Por tanto, debemos tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conocer, ¿no?, los macrofactores de la transmisión del dengue. Acá tenemos que es un determinante ambiental. Son determinantes ambientales. De estos son los macrofactores, que ejerce su efecto en aspectos como la distribución de los vectores, su ciclo de vida, su supervivencia diaria y la regulación del ciclo extrínseco viral de la Aedes aegypti. Incluye a los cambios climáticos, es muy importante. Los cambios climáticos va a generar la alta densidad o baja densidad del vector Aedes aegypti. El calentamiento global, que también va a ser la modificación y comportamiento del vector. Los fenómenos del Niño, oscila del sur, Enos y de la Niña, que también influye a la presencia de este problema de salud pública, en este caso el dengue. Influye en la intensidad y duración de las temporadas de lluvia y también la temperatura y la latitud. Y la humedad relativa va siempre relacionado a la presencia del vector y a la incidencia del Aedes aegypti. Determinantes socioeconómicos. Aquí podemos ver los determinantes conductuales inadecuadas de la población para la prevención del dengue. Seguimos teniendo depósitos con agua por más de 3 días, sin tapa, creyendo que podemos ahorrar, economizar más si tenemos depósitos para las plantitas, para lavar la ropa, pero no sabemos que de allí va a generar el riesgo potencial para estos criaderos. Almacenamiento de agua inadecuada, eliminación de los residuos sólidos, limitada aceptación, medidas de control, no rechazan la herbicida muchas veces al personal que va a realizar los tratamientos, creencias y desconocimiento o baja percepción del riesgo e implicancias del dengue. Simplemente ya esperamos que todavía pueda haber un caso grave, un caso de muerte para reaccionar. Potenciales criaderos del vector. ¿Cuáles son los potenciales criaderos? Podemos apreciar los cilindros sin tapa por más de una semana, de un mes, de 2 meses lo tienen el agua allí permanente, que son focos potenciales y caldos de cultivo para la presencia del vector. Es por eso que generalmente replicamos cada día que no debemos tener depósitos de agua expuestos. Y los microfactores de la transmisión del dengue. Explicamos los macrofactores, vamos a ver los microfactores, ¿no?
Los microfactores de la transmisión son aquellos factores relacionados al huésped, el agente y el vector, e incluye estrechamente en el comportamiento de la enfermedad y la presentación de formas graves del dengue. Los microfactores determinantes de la transmisión del dengue, ¿qué son? Factores relacionados al huésped. Va a ir la edad. En algunos países, los menores de 15 años han sido identificados como un grupo de riesgo para formas clínicas del dengue grave. Antecedentes de infecciones previas. El antecedente de infección por dengue se relaciona con formas más graves de la enfermedad en el curso de una nueva infección por otro serotipo. Condiciones de salud específicos. Enfermedades crónicas que se suman al riesgo, como diabetes, asma, anemia por células falciformes, son condiciones que se nos ha observado que influyen en el comportamiento clínico que lleva muchas veces hasta la muerte. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? La vigilancia entomológica, que debe implementar cada establecimiento de salud en coordinación con los gobiernos locales y regionales. ¿Para qué? Para disminuir la incidencia de la morbimortalidad de las enfermedades transmitidas por insectos y vectores. El vector que transmite el dengue, zika y chikungunya hoy en día se encuentra en zonas endémicas y no endémicas, en este caso en Lima, ya que dicho vector se va adaptando y asegurando su especie. Se va adaptando, por ejemplo, no nos puede sorprender que en Ricardo Palma ya podemos encontrar el vector, o simplemente se va adaptando a las altas temperaturas y bajas temperaturas. ¿Y qué tenemos que hacer para ello? Tenemos que, de alguna manera, el control vectorial es un control que se debe hacer de manera integral. ¿Qué tenemos que hacer? Método físico. El método físico es que vamos a tener que lavar los depósitos, eliminar los inservibles, pero si en caso esto es necesario tener depósitos de agua, porque muchas veces no hay sistema de nivel 2, en este caso abastecimiento por agua en Sedapal, el método químico. ¿Qué tenemos que hacer? Echar el herbicida en los depósitos de agua y taparlo bien. El método biológico también nos ayuda, por ejemplo, si encontramos pozas, lagunas, depósitos de agua, donde allí hay un control biológico a través de lo que es los peces, en este caso, es un buen control biológico. El método natural de eliminación de los charcos, de los depósitos de aguas que realmente se acumulan en los jardines, de alguna manera que va a generar como nido para lo que son la reproducción del vector. El método cultural es muy importante, donde tenemos que educar y sensibilizar a la población. El método legal, ¿qué sucede? Que si en una comunidad esto me va a generar un riesgo permanente, ya se tiene que utilizar a las autoridades competentes para que intervengan, porque al final está atentando contra la vida y la salud de las personas de toda esa comunidad. Y el método integrado, que quiere decir todos participamos. Participa la población, participa en los gobiernos locales, los gobiernos regionales, participa el Ministerio de Salud y participa el Ministerio de Educación y sobre todo, repito, la población. Acá en la población no necesitamos dinero, invertir, simplemente eliminar los depósitos que no voy a usar y tapar mis depósitos que voy a utilizar agua. La prevención
del control y del vector es a nivel nacional, a nivel internacional, tanto en aeropuertos, en todos los lugares que generalmente lleguemos a toda la población en magnitud, que de alguna manera esto conlleve y grave a la población educativa, que debe de alguna manera ya crecer con métodos preventivos, en este caso, métodos de no tener agua depositada. Desde pequeños tenemos que saber qué es alto riesgo y qué es lo que nos va a producir, qué enfermedades vamos a tener si no realizamos actividades preventivas. Hay que recordar que el dengue es mortal, es por eso que preparemos a gente, a personal de salud, a personal de la comunidad, que hagamos actividades en nuestra comunidad. ¿Cómo vamos a hacer? Controlar, no tener plantas acuáticas, no tener floreros con agua, no tener aguas depositadas, que nos va a ayudar a que este zancudito pues va a seguir proliferando, ¿no? Es muy importante recordar a la población que el vector vive en nuestra vivienda, se reproduce dentro de casa, vive dentro de casa, es netamente doméstico, pero que nosotros lo estamos permitiendo. Muchas veces pensamos que, bueno, hay un zancudo y el Ministerio de Salud debe hacer la fumigación, la municipalidad debe hacer la fumigación, pero no es la solución la fumigación. La fumigación se aplica en un alto índice de adulto, pero ¿qué va a hacer si por una semana y a la semana siguiente se reproduce, se multiplica más? Porque simplemente el foco está dentro de casa, se sigue multiplicando, se sigue teniendo el foco potencial y simplemente no nos sirve de nada hacer la fumigación. La solución está en nuestras manos. No tener depósitos de agua, realizar la vigilancia desde el techo hacia la sala, el dormitorio, la cocina, lavandería y terminar en el patio, revisando a ver qué depósitos son de riesgo para que en algún momento de lluvia o en algún momento que yo riego mi jardín va a haber pequeños depósitos de agua. ¿Y qué va a servir a quién? Al zancudito, a la Aedes aegypti, para reproducir, para depositar sus huevos y proliferar el zancudo en toda la población. Son medidas preventivas, repito, son hábitos que debemos adoptar porque estamos expuestos a sumar una enfermedad más, a sumar el dengue más COVID. Imagínense qué tiempos nos espera si nosotros no adoptamos medidas preventivas. La misma población tiene que participar conjuntamente con las autoridades de salud, con las autoridades del gobierno regional, con las autoridades de educación, con todas las autoridades que debemos estar de alguna manera sensibilizando permanentemente, pero que ya esto quede en la comunidad, en la población, que son medidas que fácilmente podemos cumplir y no tener simplemente sumar riesgos en la comunidad. Nosotros hacerles recordar como personal de salud, recordarles que el dengue mata, el dengue es mortal, que se complica con otras enfermedades y no estamos ahorita tomando conciencia que simplemente son medidas adoptadas que fácilmente nosotros podemos evitar, podemos prevenir el dengue. Aquí en Lima podemos prevenir, en la selva no, porque no podemos luchar contra cantidad de copas de árbol donde se reproduce. Pero aquí sí, en Lima, nosotros sabemos ya que donde se reproduce en aguas limpias. Que donde vive dentro de casa.
¿De qué se alimenta? Se alimenta de sangre de las personas. ¿Y cómo se transmite la enfermedad del dengue? Por la picadura de este zancudito, que pica a una persona enferma y luego pica a una persona sana, y así se va multiplicando la enfermedad, ¿no? ¿Y qué nos vamos a tener como consecuencia? Complicaciones. ¿Cuál es la sintomatología del dengue? Si tienes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor retroocular en los ojos, sarpullido y dolor de huesos, es conocida la enfermedad como la enfermedad de rompehuesos, tenemos que acudir al establecimiento de salud. ¿Para qué? Para saber qué es lo que tengo. ¿Tengo dengue? O tal vez tengo COVID, porque se puede confundir la sintomatología si no sabemos diferenciar. Entonces, ya sabemos de alguna manera que debemos de alguna manera recalcar y repetir que el dengue es igual que cualquier otra enfermedad de salud pública que podemos prevenir, igual que la malaria, igual estos zancuditos, ¿dónde se reproducen? En depósitos de agua, en almacenamientos inadecuados de agua, en plantas acuáticas, en floreros, en lugares donde realmente nosotros estamos viendo que allí va a reproducirse el vector y no estamos haciendo nada. Queridos amigos, hagamos prevención del dengue, que está en nuestras manos. Todos juntos venceremos el dengue. Muchas gracias. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.